Bueno, soy Josefina Lisi, estoy representando a Encoder.ai, que es una asociación de mujeres especialistas en ciencias de datos, Big Data, tecnología, inteligencia artificial. Y por otro lado, agradezco a CREA como para dar la oportunidad de poder presentar nuestras propuestas. El título de la propuesta que hoy tenemos es ¿por qué los emprendedores no logran sus objetivos en un 95%? Entonces, ¿cuál es nuestro propósito? Nuestro propósito es que ese 5% que son exitosos se amplíe mucho más. Pero además, otra de las cosas que es importante que nosotros, ¿por qué elegimos este tema? Es porque en realidad el futuro que se nos viene es un futuro muy distinto al presente y al pasado. Por lo tanto, nosotros no vamos a plantear ni el presente ni el pasado porque ya el diagnóstico lo hicimos demasiado, y vamos a hablar de propuestas para el futuro. ¿Cómo tiene que ser? ¿Qué características tiene que tener un emprendedor o un líder? Porque para nosotros el líder y el emprendedor es lo mismo, porque cada emprendedor de alguna manera lidera su propio negocio. Por lo tanto, si vamos a estar en un mundo que es volátil, incierto, que es complejo, en realidad es importante empezar a pensar qué requiere, qué necesita como perfil un emprendedor, un líder para manejarse con este futuro. Yo tengo una guía, les aviso, tengo una guía porque es importante que yo pueda ir guiándome y no olvidarme de nada de lo que les digo. Entonces, preguntémonos, ¿cuáles son los recursos personales y de conocimientos que necesitan los líderes y los emprendedores del futuro? Creemos que requiere nuevas propuestas que miren al futuro. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones o esas aptitudes que requiere el emprendedor? Si vamos a mirar el futuro, lo primero que tenemos que hacer es hacer que el futuro tiene que comenzar escuchando. En realidad, ¿por qué escuchando? Porque el futuro nos va dando señales para descubrir y construir experiencias diferentes, experiencias nuevas. Ahora, ¿qué significa escuchar el futuro? Porque no es algo que lo hacemos muy a menudo. Imaginemos que estamos en un velero y de pronto el viento se detiene. ¿Qué hace el navegante? ¿Qué decisión toma? ¿Espera? Se duerme? En realidad, escuchar el futuro es ir más allá. El navegante empieza a mirar el horizonte, empieza a ver si las aguas de la superficie del mar se movilizan, se mueven. Cuando empiezan a moverse, significa una señal de que el viento va a llegar en algún momento. Si esto es así, por lo tanto, significa que él se va a poder preparar para cuando ese viento llegue. Porque si de pronto no mira el futuro, cuando llegó, lo va a encontrar desprevenido. Por lo tanto, los invito a pensar en ver cómo escuchamos el futuro. Vamos a ver, nosotros consideramos que, ¿cuáles son las condiciones? Las condiciones consideramos que son 7, puede haber más, pero son 7 condiciones. Cuando hablamos de condiciones estamos diciendo cuál es el perfil, cuáles son las aptitudes que un emprendedor o un líder debería desarrollar. La primera condición o la primera aptitud es tener un instinto hacedor. ¿Qué significa un instinto hacedor? ¿Por qué es importante? Porque tiene que lograr que él es hacer que las cosas sucedan. Tiene que conectarse con sus emociones, con su mente y con su cuerpo, porque eso le da energía. Esta coherencia entre estos 3 dominios les da energía para poder enfrentar los desafíos. Ahora, para tener un instinto hacedor, tiene que conectarse con la segunda condición, que es tener claridad. ¿Qué significa? ¿Por qué es importante tener claridad? Porque tenemos que saber a dónde vamos, cuáles son nuestros objetivos, cuál es el camino que hemos diseñado para llegar a ese objetivo.
Pero además, si tenemos algunos imprevistos, también es importante que podamos saber cómo volvemos al camino. Miren, por mi trabajo yo les puedo decir que muchas de las personas, la mayoría de las personas no tiene claro a dónde va y qué quiere. Pero no se detiene a buscar esa claridad, sino que generalmente lo que hacen es seguir haciendo cosas pensando que así van a tener claridad. Porque muchas veces la claridad hay que encontrarla en la confusión del contexto en que estamos. Por lo tanto, es fundamental que tengamos claridad. Entonces ahora vamos a la próxima condición. Vamos a ver que nosotros vamos a ver que están todas conectadas. Dar vuelta a dilemas. Estas 5 condiciones que vienen son más complejas porque no son habitualmente usadas. ¿Qué es un dilema? En primer lugar, no es un problema, porque los problemas tienen solución. En cambio, los dilemas no se busca una solución, porque son 2 posiciones contrapuestas que en realidad es o una o la otra. Pero si elijo una posición A y no la B, pierdo algo de la B y viceversa. En realidad, dar vuelta al dilema, hay que superarlo, buscar una posición C que me permite reunir A y B, porque dando vuelta a los dilemas y superando los dilemas es que podemos generar nuevas cosas, nuevos caminos. A ver, vamos a poner un ejemplo de dilema. Imagínense que yo soy una médica que tengo una amiga de toda la vida y tiene una hija que viene a verme al consultorio y me dice que está embarazada y que quiere abortar, pero que no se lo quiere decir a la madre. ¿Qué hago yo? ¿Qué decido? Porque si se lo digo a la madre, que es mi amiga, yo estoy traicionando mi secreto profesional. Pero si no se lo digo a la madre, o no lo comento, estoy traicionando a mi amiga con el riesgo que ello implica. ¿Qué sería qué sería dar vuelta a un dilema? Bueno, tal vez pensar en una forma de reunirlas y de conversar y que ellas dos conversen, por ejemplo, u otra cosa. Pero para poder dar vuelta a los dilemas es importante que tengamos pensamiento crítico. Tenemos que analizar la situación, porque eso nos va a dar una tercera postura que es mucho más rica y que enriquece nuestras acciones o nuestro futuro. Bien, ¿cuál es la otra condición? Es la capacidad de aprendizaje. A mí me gusta decirle evolución continua porque el aprendizaje no lo quiero asociar a la escuela, en realidad, ¿no? La capacidad de aprendizaje es sumergirse en ese mundo de cosas no conocidas para saciar nuestra curiosidad. Cuanto más conocemos y más saciamos nuestra curiosidad, más posibilidad de crear tenemos. Porque Santo Tomás decía, de la nada, nada surge. Por lo tanto, si nada surge, en realidad, cuanto menos cosas tenemos en el cerebro, menos creativos podemos ser. Pero además, esta capacidad de aprendizaje tiene enemigos importantes, que son creencias autoimpuestas y limitaciones que nosotros mismos nos imponemos. Como por ejemplo, pensar, bueno, yo a esta edad ya no tengo nada que aprender, por ejemplo, o decir, bueno, en realidad yo ya lo sé todo, ¿para qué voy a aprender más? Pero en realidad, eso lo único que nos hace es limitar nuestra posibilidad de crear y desarrollarnos. Entonces tenemos que tener cuidado en esos enemigos. Vamos a la siguiente condición, que es la bioempatía. Bien, en este momento donde está justamente en la primera plana del conocimiento del planeta, que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Cuando decimos bioempatía, lo que estamos diciendo es no hablar de la naturaleza, sino ser parte de ella, sentirnos parte de ella, estar en la naturaleza, porque nosotros, cuando intervenimos en la naturaleza, generamos un impacto. Ese impacto, no siempre las consecuencias vuelven inmediatamente.
A veces tarda generaciones en volver, de hecho, en eso tenemos experiencia hoy. Pero además, porque la naturaleza, cuando se ve impactada y desorganizada, se ocupa de reorganizarla, de organizarse a sí misma. Y si nosotros no la respetamos, si no nos vemos dentro de ella, no va a ser posible, sino que nos vamos a quedar afuera y vamos a ser afectados. Voy a poner dos ejemplos. Hoy en día se habla mucho de la biomimicry. Una autora que se llama Janine Benyus, pueden ver en YouTube un video de ella, donde muchos científicos, y sobre todo biólogos, pero científicos también, intentan ver cómo resuelve la naturaleza los problemas. Por ejemplo, de Janine Benyus la contrató una empresa que trabajaba sobre que construía cañerías, y lo que quería es que no se formara sarro. ¿Qué hizo Janine? Fue al mar, miró los caracoles, a ver cómo construían sus caparazones los caracoles. Y bueno, era una manera de ver que los caracoles construían, pero no era que tenían que desechar sus caparazones. Bien, esto es una manera de que empecemos a ver que hay una manera diferente de mirar la naturaleza. Por otro lado, también hoy en día está muy desarrollado todo lo que son las empresas de tipo B. Las empresas de tipo B, también llamadas de triple impacto, que además están certificadas por una certificación especial, no la de calidad que tienen las otras empresas, que se basa sobre tres pilares. Una es el cuidado del medio ambiente, que sea sustentable económicamente y que por otro lado se respete el orden social, que tenga un fin social. Simplemente les digo que esto es una condición que el nuevo emprendedor o líder debería tener. Vamos a ver la siguiente. La siguiente es salir de la polarización. Quizá esta se entienda mejor. Nosotros hemos vivido un pasado y un presente de polarización, pero cuando polarizamos, el tema es perder, porque polarizar, ¿qué es? O es una posición en contra de la otra. Generalmente, cuando yo defiendo la polarización, anulo a la otra parte, pero así no crecemos, sino que simplemente nos anulamos unos a otros. Acá lo importante es tratar de trabajar por la integridad, incluir la diversidad en propuestas constructivas y en propuestas positivas. Yo tenía un profesor cuando trabajaba, cuando hice el proceso de coaching, que era un filósofo, que era un estudioso de todo lo que era la historia humana, desarrollo de las sociedades, y él decía, en la historia de la humanidad, la competencia representa el 1%. El resto, en realidad, es colaboración. Lo que pasa es que como estamos mirando todo el tiempo las guerras y las competencias, no miramos que todo el resto es colaboración. Bien, la próxima y la última para nosotros es la capacidad de iterar prototipos. Hoy en día se habla mucho de lo que son las metodologías ágiles, por ejemplo. Sí, pero ¿qué significa esto? ¿Por qué es importante? ¿Y por qué es hacer un prototipo? Porque hoy, para poder actuar y desarrollar cualquier negocio, cualquier empresa, en realidad hay que diseñar un prototipo en el mapa, ir al territorio, probarlo, buscar los errores, buscar las falencias, volver al mapa y diseñarlo. Me gusta mucho esto de hablar de mapa y territorio, porque todos tenemos experiencias de haber visto un mapa y después salir a viajar, y cuando estamos en el territorio nos encontramos con cosas que realmente son muy diferentes de las que el mapa nos dijo. Entonces, eso implica encontrar caminos nuevos. Ahora, también es cierto que esos prototipos es un prototipo, no es un proceso. Es un prototipo que requiere un equipo interdisciplinario. Por lo tanto, nuevamente estamos en la colaboración. Bien, ya hemos explicado
estas 7 condiciones. Ahora la pregunta que quizás nos deberíamos hacer es, ¿para qué? ¿Para qué queremos desarrollar estas condiciones? Pues para estar en el mundo de las cosas. Fíjense que yo puse estar en el mundo con guiones bajos, porque esto lo que estoy tratando de indicar es que hay una integración. Es decir, el ser humano, si lo veo desde la naturaleza, desde la vida, soy un ser vivo que tiene una estructura de ser vivo que además se integra en el mundo que también es vida. Por lo tanto, no somos dos cosas opuestas, somos lo mismo con diferentes estructuras. Por lo tanto, cuanto más trabajo en mi mundo interior, mejor voy a poder moverme en el mundo de las cosas. Ahora, 2 cosas quiero recalcar. Una de ellas es que esto se puede aprender, porque eso es otro mito que tenemos que hacer desaparecer. El pensar que el mundo interior, las conductas, los comportamientos, las aptitudes, esas cosas se nace. No es cierto. No se nace, se hacen durante el desarrollo de la vida. Simplemente hay que ponerle foco, esfuerzo y tener una metodología adecuada. Por suerte la tecnología nos ha ayudado mucho hoy a conocer nuestro mundo interior. Les digo que, por ejemplo, esto de conocer el mundo interior junto con el mundo de las cosas, hay un biólogo chileno que murió hace poco, Maturana, donde él habla de la biología del conocer. Bien, por lo tanto, también tenemos que decir que para poder desarrollar estos 2 mundos se requieren metodologías diferenciadas. No es la misma metodología para desarrollar mis comportamientos, mi mundo interior y desarrollar las 7 condiciones que acabo de enunciar, que conocer las cosas del mundo, el mundo de las cosas. Fíjense, volvemos al navegante, porque en realidad cuando el viento llega ya, él tiene que saber cómo manejar el velero, tiene que saber cómo izar las velas, tiene que saber en qué dirección la tiene que poner, tiene que saber un montón de cosas que tienen que ver con cómo se opera un velero. Y esto es moverse en el mundo de las cosas. Pero tengo que tener esto otro que, para hacer que esa integración al mundo de las cosas sea armoniosa y sea productiva, creativa. Ahora bien, ¿cómo hacemos esto? Lo hacemos con un programa. Pero el programa también tiene que ser diferente. Tiene que ser un programa en el cual tenga en cuenta este ida y vuelta, porque en realidad el programa tiene que ser algo así como una puerta giratoria. Va al mundo, vuelve, analiza, me miro, me observo, me comparo, vuelvo al mundo, y entonces el programa también tiene que estar esta ida y vuelta. Y no es una forma de aprendizaje que tiene que ver con lo que estamos acostumbrados a escuchar tradicionalmente. Entonces, por ejemplo, aquellos que pueden desarrollar estas capacidades y estas condiciones también tienen que ser factores multiplicadores. También les voy a contar otra anécdota. Yo hace unos años organizaba un congreso de mujeres donde se había invitado a empresarias, emprendedoras exitosas. Cuando termina, una del público se me acerca y me dice: ay, bueno, porque en realidad ustedes siempre traen personas en las cuales son exitosas porque tienen los talentos, porque tienen los recursos adecuados, pero ¿qué pasa con aquellos que somos del común y que no tenemos esas cosas? Bueno, esto es otra creencia que hay que voltear. ¿Por qué? Porque en realidad todos tenemos talentos. Lo que pasa es que tenemos que detenernos a mirarnos, si no sabemos, pedimos ayuda. Todos tenemos talentos. Todos tenemos talentos. Y los recursos, todos tenemos recursos. Simplemente que hay que usar aquellos recursos con los cuales nosotros contamos. ¿Con qué contamos? Con estos recursos. Pues con eso empiezo, y ahí empiezo a desarrollarme. Y terminado esto, les quiero decir que hay una
un mito también, una creencia infundada, que seguramente le hemos escuchado mucho, donde dice que, bueno, los seres humanos van a ser reemplazados por las máquinas. Yo les digo, ¿realmente es así? Yo lo que creo realmente es que los seres humanos van a ser reemplazados por otros seres humanos que tengan estas condiciones, porque la tecnología va a ser parte de estas condiciones. No es que, bueno, no es por las máquinas, porque las máquinas van a estar al servicio de personas desarrolladas con estas condiciones y estas aptitudes. Por lo tanto, para ir cerrando un poco la charla, los invito a que ingresen en encoder.ai, están los programas, donde nosotros tenemos una mirada interior, como todas estas condiciones que hemos dicho para emprendedores y líderes, y también una mirada para el mundo de las cosas desde una mirada STEM, porque la comunidad es especialista en ciencia, pero la mirada STEM es otra cosa. Acá hay 3 de las integrantes, la presidenta y las coordinadoras del programa. Si quieren saciar el espíritu de curiosidad, los invitamos a que ingresen. Y les dejo 2 preguntas para que puedan hacérselas y reflexionen. Por ejemplo, ¿qué pasaría si no aplicamos todo lo que dijimos? Para nosotros mismos también, ¿eh? Y la otra pregunta sería, ¿qué pasaría si aplicamos todo lo que dijimos? Sería bueno pensarlo, pensar en qué sucedería una cosa o la otra. Desde ya, muchas gracias por la oportunidad y espero que nos hagan todas las preguntas que quieran y se comuniquen con nosotros cuando lo deseen. Muchas gracias.